quieres ir a un museo, pero apenas entras y en vez de disfrutarlo te abrumas ante tantas obras porque no las entiendes? ¿Quién sabe quién es ese pintor? ¿O por qué retrataron a ese señor? ¿Qué es esa mancha? Aquí hay puras cosas de santos e iglesias. ¡Qué aburrido! Pero, ¿por qué no te gusta el arte? ¿Cómo no te va a gustar si esto es cultura? Y entonces piensas, no, yo no soy ningún inculto, me aprendo algo aunque sea para ligar. Así tenga que sacarle foto a todos los letreritos del fregado museo para leerlos con calma cuando no tengan nada que hacer. Híjole, pero yo nunca tengo tiempo libre. Y cuando me quede sin memoria en el cel, va a ser lo primero que voy a borrar. Ay, mejor nada. Me quedo a ver series y lo que me ahorro de entrada lo guardo para el cine o la caguama. ¡Ey! Relájate. Ya llegaste a Emero Arte. Cuando pensamos en Diego Rivera, de inmediato remembramos muralismo, cubismo, indigenismo y la mexicanidad. Y sí, fue un máximo representante de todos los anteriores. Y, aunque a muchos no les guste, la realidad es que fue mucho más que eso. Y te lo voy a demostrar visitando algunas de sus obras en el MUNAL. Antes de entrar al chisme, te doy 60 segundos de información general. El Museo Nacional de Arte, MUNAL para los cuates, se ubica en la calle Tacuba 8 en la CDMX, en la Plaza Manuel Tolsa. Abre de martes a domingo de 10 a 18 horas. Ojo, el último acceso es a las 17:30. El recinto cierra sus puertas únicamente el 25 de diciembre y el 1 de enero. Y por supuesto, todos los lunes como cualquier museo. El costo de admisión general es de 95 pesos. El ingreso es gratis para menores de 13 años, personas con discapacidad y también para aquellos que presentan credencial de estudiante, docente o adulto mayor. Los miembros del ICOM obtienen un 50% de descuento. Los domingos el acceso es gratuito para todo público. Para tomar fotos dentro del museo necesitas pagar un permiso que cuesta solo 5 pesos, mientras que el de video cuesta 30. Ojo, son distintos. Si quieres tomar ambos, tendrás que pagar los dos y tenerlos siempre a la vista. Recuerda que no puedes usar tripié y, por el bien de las obras, tampoco flash. El museo cuenta con guardarropa gratuito, ya que no se puede ingresar con bolsos, bultos u objetos mayores a 40 centímetros. Además, cuenta con préstamo gratuito de silla de ruedas y carriolas. Sigue las redes del museo y busca las visitas guiadas. Al entrar en la sala 20 en el 21 del MUNAL, una de las primeras imágenes que cautivará tu atención será la figura alargada de un hombre apuntando con el índice hacia el cielo. El retrato de Adolfo West-Mogard, creado por el maestro guanajuatense y rockstar de este episodio, Diego Rivera. Este cuadro es el punto de partida hacia la vanguardia y un crisol de influencias artísticas que provienen de diversas épocas y lugares, porque Rivera fue muy suertudo y desde joven anduvo de gira artística, primero por Europa, muchos países de Europa, y ya luego más grande por Estados Unidos. Para esta obra hay que hacer hincapié en el Manifiesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti, publicado en 1909, que promulgaba la fe en las máquinas y su comunión con la humanidad. Nos encontramos en un periodo histórico en el que es apreciada la velocidad y todo aquello que ayuda a conseguirla. Entonces, en esta pintura tenemos el discurso de Marinetti traducido en imágenes. Lo que más resalta es, obviamente, Adolfo West-Mogard. Pero hay otra cosa que nos distrae. Aunque queramos enfocarnos en él, algo inevitablemente hace que desviemos la mirada del elegante personaje. Ese algo es la noria. Esa imponente rueda de la fortuna de 100 metros de diámetro, 400 toneladas de peso y 40 canastillas con capacidad para 1.200 personas que se instaló en Campo Marte en la ciudad de París en 1900. Utilizar la tecnología no solo para producir, sino también para ser parte del entretenimiento citadino denota poder y progreso. El tercer elemento que salta a la vista es el vapor de la locomotora de la estación de Montparnasse y del humo saliendo de las chimeneas de las fábricas parisinas, que confirma la llegada de la industria mecánica e indica que la ciudad está viva, que sus habitantes, aunque no aparezcan en el lienzo, son parte de la modernidad, puesto que en esas fábricas hay gente poniendo en marcha cada una de las máquinas, como si existiera una reciprocidad entre el obrero que echa a andar la máquina y la máquina que facilita la labor del obrero. Adolfo West-Mogard fue un pintor también mexicano con quien Rivera hizo amistad en sus años por Europa y con el que después volvería a coincidir
en la Ciudad de México, desempeñando ambos cargos públicos y desarrollando proyectos culturales. Ahora, volvamos a apreciar el cuadro desde lejos. Es muy probable que como simples mortales nunca nos hubiéramos imaginado que se tratase de un Rivera, ya que la mayor parte de la producción del guanajuatense tiene características totalmente distintas. personajes con rasgos duros, composiciones recargadas y una selección de colores más intensos. Vámonos a aspectos formales de la vida de Rivera, enfocándonos en las primeras 3 décadas, ya que de entonces datan las obras que analizamos en este episodio. Diego Rivera nació en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886. Justamente 10 años después, su familia ya se había mudado a la capital del país, lo que influyó en su temprana preparación artística, porque desde entonces, y muy a pesar de su padre, comenzó a asistir a clases nocturnas en la Escuela Nacional de Bellas Artes, antigua Academia de San Carlos. En este lugar fue discípulo de grandes maestros como Antonio Fabrés, Santiago Rebull, Leandro Izaguirre, el moreliano Félix Parra y nada más y nada menos que José María Velasco. En 1902 abandona la Escuela de Bellas Artes. Algunos dicen que fue expulsado por participar en revueltas estudiantiles, cosa que, claro que suena a Rivera. Y entonces se fue al campo con el maestro Félix Parra a pintar paisajes, además de estudiar historia y arquitectura precolombina. Posteriormente, en 1907, gracias a su primera exposición, el gobernador de Veracruz le otorgó una beca y con ella viajó a España, en donde trabajó en la Academia de San Fernando con Eduardo Chicharro, un gran retratista español. Además, el estar en Madrid le permitió ver frente a frente obras de grandes pintores como Goya, Bruegel, El Greco y a hacer estudios sobre ellas. De estos años data una anécdota que voy a usar como pretexto para mostrarles de volada otro par de obras de Rivera en el Munal. La primera, La Mañana de Ávila, y la segunda, La Calle de Ávila. Contemplen las imágenes mientras les cuento la leyenda sobre que el gran maestro impresionista Joaquín Sorolla, Comercial, si no conocen a Sorolla, corran a buscarlo. visitó la clase de Eduardo Chicharro, mientras hacía prácticas con sus discípulos en Ávila, y al ver el trabajo de Rivera, le dijo: Usted tiene en esos dedos una fábrica de billetes. Su pintura es excelente. Sin duda, tendrá un gran éxito en la profesión. Ahora vamos a comparar dos pinturas que son parecidas. Su disposición es vertical, las medidas son similares, ambas son óleo sobre tela. En temática también convergen, ya que ambas muestran elementos naturales en un entorno habitado por el humano. La primera es Paisaje Jardín de la Castañeda. y la segunda es La casa sobre el puente. Entre ambas, solo hay 3 años de distancia, que son cruciales, ya que el paisaje Jardín de la Castañeda lo creó un año antes de viajar a Madrid. Entonces, la mirada del muralista aún no había contemplado las obras de grandes maestros de la pintura, que habían dominado el arte figurativo clásico y realista y además se dieron la libertad de crear trazos inacabados muchísimos años antes del surgimiento del impresionismo y las vanguardias. ¿De qué estoy hablando? De esas pinceladas ágiles, indeterminadas y libres que podemos encontrar en Velázquez, en El Greco y sobre todo en Goya. Entonces observemos el paisaje Jardín de la Castañeda. En la parte superior tenemos la alborada. En la parte inferior encontramos los esforzados trazos de los adoquines que coronan la escalinata, mientras que al centro, en punto de fuga, se encuentra el camino delineado por arbustos. Los elementos del paisaje podrían ayudar a difuminar los contornos de los árboles y las líneas divisorias de los adoquines, pero podemos observar que Rivera se esfuerza por delimitarlos, hecho que aporta dureza a la obra. Luego tenemos la casa sobre el puente, en donde la construcción arquitectónica abarca toda la parte superior del cuadro, mientras que el elemento natural, es decir, el agua, se encuentra en la parte inferior. Después de radicar en Madrid por un par de años, nuestro rockstar emprendió un viaje Por París, Gante, Brujas y Londres. A su paso por Brujas, plasma este paisaje urbano. Al fondo contemplamos la Casa Arens, una construcción señorial que data de 1700. A la izquierda, vemos el muro del Palacio Cruzús,
del siglo XV, que en la actualidad es el Museo Brutus. En este mapa podemos observar la distribución de los edificios y en la paleta con pincel el lugar en que Rivera se dispuso a pintar la obra, el puente Bonifacio. Al igual que en Paisaje Jardín de la Castañeda, la composición de La casa sobre el puente también se alinea sobre un punto de fuga que en esta ocasión se conforma por el agua del río. Al centro lo enmarca y le da fuerza visual la elipse que forman el puente y su reflejo. Mientras que a los costados, del lado izquierdo tenemos la pared del ya mencionado Palacio Brutus y a la derecha una barda alta por la que se asoma un pino. Lo que difiere por completo al paisaje del psiquiátrico mexicano es la paleta de colores. En esta ocasión, Rivera selecciona tonos ocres, quizás para evocar cierta melancolía. Y por otro lado, podemos observar una pincelada completamente deconstruida, ágil, de trazo vanguardista, y aún así, los reflejos y las sombras hacen que lo percibamos mucho más real. Recuerda que el acervo de Diego Rivera se expone normalmente en la muestra permanente 20 en el 21 en el primer piso del museo. En la primera sección, que identificarás por sus paredes rojas, podrás apreciar las obras que abordamos en este capítulo, aunque debes recordar que, por diversos motivos, no siempre están expuestas las mismas pinturas. Ahora, hablemos sobre uno de los cuadros más importantes de la primera etapa de Rivera, pues en torno a él giran muchas historias que fueron determinantes para su etapa madura. El cuadro se titula Paisaje Zapatista, y el chismecito es el siguiente. Resulta que en 1915, año en el que Rivera radicaba en Francia, recibió la visita de amigos mexicanos, quienes le dieron noticias sobre lo que estaba sucediendo en México a causa de la revolución. Inspirado por los relatos de lo ocurrido en su patria, pintó esta obra cuyo primer nombre fue El Guerrillero. Posteriormente, Rivera la apodó Mi Trofeo Mexicano y fue hasta 1920 que se le nombra Paisaje Zapatista. Esta creación artística contiene elementos del cubismo sintético, geometrización, abandono de la unidad y la desconfiguración del objeto protagonista para ser representado en fragmentos, pero no cumple con el cromatismo acordado para este estilo, que acostumbra a ser prácticamente monocromático, siempre sobre grises y ocres. Este hecho le valió a Rivera un montón de desacuerdos y aquí es en donde se pone bueno el asunto, porque el crítico y teórico cubista Pierre Verdi fue a puntualizarle al mexicano que el color de Paisaje Zapatista no era el propio del movimiento. Ojalá pudiéramos saber todo lo que se dijeron, pero lo que sí sabemos es que el pleito terminó en golpes y en la salida de Rivera del cubismo. Pero la deschungada no fue solo con el crítico de arte, sino que Rivera también se la armó en grande a nada más y nada menos que Pablo Picasso, el fundador, el mero creador del movimiento cubista. ¿Por qué? Bueno, pues hay diferentes versiones. Hay quienes dicen que fue en una exposición de Picasso y otros que en una fiesta en su casa. En la versión de su casa, que es la que tiene más carnita, dicen que Rivera observó que había algunos cuadros volteados hacia la pared y por curiosidad giró uno de ellos y entonces notó que la composición era muy parecida a Paisaje Zapatista. Así que fue con el malagueño a reclamarle por haber copiado su obra, ya que Picasso la había contemplado en alguna visita en casa del pintor guanajuatense. El español le responde que no, que esa era una obra vieja, y aquí nos encontramos ante otra discrepancia. Unos dicen que ante la negación del plagio, Rivera olfateó la obra. Otros que le pasó los dedos por encima. El punto es que comprobó que era reciente. Picasso lo corrió de su casa y a partir de ese momento, el destino del mexicano en el cubismo y en París estaba escrito, pues el malagueño tenía gran prestigio y poder. Ahora analicemos la obra. Observamos en fragmentos geométricos objetos característicos de los guerrilleros de la Revolución Mexicana: el sombrero, bigote, zarape y rifle, que por supuesto evocan a nuestra memoria la emblemática imagen de Emiliano Zapata. En la esquina inferior derecha encontraremos una notita en blanco colgada con una tachuela. Pero espera, no es una nota de verdad, es un trampantojo, un engaño al ojo, que logra timarnos gracias a la veracidad del trazo, los pliegues y la sombra. Otro elemento fundamental que se puede percibir estando de pie frente al cuadro, y no tanto en la pantalla, es el ojo abierto en el sombrero. Te observa, te sigue, quizás apelando a la conciencia de quien tiene el valor de combatir ante la injusticia. Por último, me gustaría invitarlos a que cuando visiten la obra aprecien la textura que Rivera logra con el óleo.
ya que es un acabado poroso que no se encuentra en cualquier lienzo. Si pasamos justo detrás de Paisaje Zapatista, vamos a encontrar al reverso otro cuadro, aunque en realidad es el mismo lienzo, La Mujer del Pozo. Resulta que esta pintura, que cumple con las características formales del cubismo sintético, cromatismo discreto, geometrización, desconfiguración de los puntos de vista, etc., fue pintada en 1913, mientras nuestro protagonista radicaba en París. Un año después estalló la Primera Guerra Mundial y los insumos comenzaron a escasear. Así que es probable que cuando Rivera recibió la visita de sus paisanos con noticias de la lucha civil que estaba sucediendo en México, haya tenido la necesidad de crear una obra al respecto, pero que ya no tuviera telas disponibles. Reutilizar lienzos era una práctica habitual para los artistas ante la falta de insumos, así que Rivera le dio la vuelta, le pasó una capa de pintura para aislar la anterior y comenzó a crear. El cuadro fue comprado por el galerista parisino Léonce Rosenberg. En 1946 pasó a manos del ingeniero Marte R. Gómez y en 1966 al acervo del Limbal. Fue hasta 1976 que un grupo de especialistas del CENCROPAM descubrió La Mujer del Pozo al reverso de la pintura, cuando se disponían a someter la obra a estudios radiográficos. No obstante, fue hasta el 2024 que se expusieron ambas creaciones. La composición de La Mujer del Pozo es completamente cubista. Todos los elementos se desconfiguran. Las partes de la mujer están fragmentadas. Por una parte, tenemos la cabeza, que parece separarse del cuello, y a su vez del torso, y consecutivamente el brazo, y de la mano, que apenas sostiene el jarrón sobre la boca del pozo. Al centro, en la parte superior del cuadro, observamos un círculo que parece ser la polea con manivela para poder extraer el agua. Y a su izquierda, un ave casi surrealista. ¿Qué más podemos identificar? La falda de la mujer, pasto alrededor del pozo, el reflejo de la mujer al extremo superior izquierdo del cuadro. En fin, cada quien es libre de inferir e imaginar a placer cuando se trata de obras como esta. Con esta pintura damos por concluido nuestro recorrido en la primera sección de Rivera en la exposición 20 en el 21. Más adelante, el recorrido continúa con otras secciones en las que también podrán contemplar obras de Diego Rivera en una etapa más madura, pero las abordaremos en otra ocasión. Espero que la próxima vez que visites el Munal disfrutes un poquito más las creaciones del gran muralista guanajuatense, que te acuerdes del chismecito de cada una de ellas y compruebes con tu mirada las composiciones, los trazos y las texturas que hoy te conté. Etiquétanos en tus fotos del museo, cuéntanos aquí abajo cuál fue tu obra favorita y si te gustó el contenido, síguenos en redes y regálanos un like. Yo soy Marzo, de Mero Arte. Chao, chao.